La situación de los derechos humanos, hemos hablado con Kerry Kennedy, la activista que ha liderado varias misiones en aquella zona. La Casa de América acoge una vez más al equipo del Mundo en 24 horas, en esta ocasión para conversar con una activista en derechos humanos, Kerry Kennedy. Ella es la presidenta del Centro Robert Kennedy por la Justicia y los Derechos Humanos. Es una institución que vela por ellos allí donde peligran y que también instruye en esta materia, impartiendo charlas y conferencias por todo el mundo. Kerry Kennedy, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Kerry, usted está en España para dar a conocer el trabajo y los objetivos del centro que dirige y más concretamente para alzar una vez más la voz sobre un conflicto al que se siente usted especialmente vinculada. Hablamos del conflicto del Sáhara Occidental. ¿Por qué pone usted más acento en este conflicto que en otros que hay por el mundo? ¿Por qué le preocupa especialmente? Bueno, porque estamos aquí para lanzar el centro de Robert F. Kennedy aquí en España y estoy encantada de haber vuelto a España, un país en el que he vivido a los 20 años trabajando en una granja fuera de Sevilla, y también es un país que ha estado tan cerca de la familia Kennedy durante generaciones y generaciones. Por lo tanto, es estupendo estar aquí en España. Siempre he soñado con traer al centro de Robert F. Kennedy aquí y sobre todo trabajamos en nuestro proyecto de educación sobre derechos humanos que queremos llevar a escuelas en todo el país. Uno de los programas en los que estamos trabajando, además, que es urgente ahora mismo, esta semana, es el Sáhara Occidental. El verano pasado dirigí una delegación internacional de activistas de los derechos humanos de Brasil, Argentina, Irlanda y otros países, 4 o 5 países más, al Sáhara Occidental. Y allí hablamos con gente que se había enfrentado a la prisión, a la tortura y a la muerte. Cientos y cientos de víctimas de abuso de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes. Estas son personas a las que se ataca simplemente porque quieren ejercer su derecho a asociación y expresión libres. Cuando han criticado al Reino de Marruecos, pues son unas víctimas. Hablamos con mujeres que habían sido violadas y estas atrocidades espantosas. El problema es que no tienen sitio a donde ir. El único gobierno allí es el gobierno impuesto por Marruecos. No hay ningún auditor prominente ni alguien que pueda hablar sobre la verdad y la justicia. Por tanto, están ahí fuera, con el frío, por así decirlo. Estamos trabajando ahora mucho y estamos tan orgullosos de los Estados Unidos de América. Debo decir que me siento muy bien por estar tan orgullosa de mi país, porque han escrito... han preparado un mecanismo de supervisión de los derechos humanos en Marruecos, las fuerzas de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental, y quieren preparar este mecanismo y se va a hablar de ello en las Naciones Unidas el lunes que viene. Estamos trabajando en ello para que los otros países también nos ayuden a pasar esta legislación. Precisamente el próximo lunes, el enviado especial en el Sáhara, enviado especial de la ONU, Christopher Ross, presenta un informe en el que va a hablar de frustración y de jóvenes dispuestos a retomar las armas. ¿Qué le parece a usted? Bueno, sabes, no me sorprende esto en absoluto, porque de hecho el centro Robert F. Kennedy está enviando un informe sobre el Sáhara Occidental hoy mismo. Son gente que han estado bajo ocupación durante 3 décadas. Y las Naciones Unidas han prometido que tendrían un referéndum sobre el futuro del Sáhara Occidental y lo hicieron hace 30 años. Este referéndum todavía no se ha celebrado. Es un sentimiento increíble el estar en el Sáhara Occidental porque se está en ocupación militar absoluta. Cuando
estuvimos allí el verano pasado, por ejemplo, prácticamente en cada esquina veíamos vehículos de la policía y del ejército. Un día estábamos conduciendo en una calle y de pronto vimos a un grupo de mujeres y de oficiales de policía y vimos a un policía dándole una paliza a una mujer que estaba en una protesta pacífica y estaba rodeada por otros 3 hombres de uniforme. Eran de seguridad estatal y paramos el coche y en cuanto que vieron que nuestro coche se paraba, mi hija de 17 años estaba allí sacando fotos y en cuanto vieron el coche, la seguridad estatal vino al coche, nos rodeó y empezó a gritar a mi hija. Y finalmente este hombre metió la mano en el coche para cogerle la cámara y le dio un golpe en la cara. Y ella siguió sacando fotos y no le pasó nada realmente, pero la mujer le dieron una paliza tan tremenda. Y yo me volví al conductor, Aminatou Haidar, a la que se conoce como la Gita Gandhi del Sáhara Occidental. Dije, ¿quién es ese hombre? Y me dijo, es el vicegobernador de la región, nombrado por el reino de Marruecos. Es el hombre que le dijo a mi hijo de adolescente, voy a violarte hasta que estés paralizado. Esto es el vicegobernador de la región. Podéis imaginaros la frustración que siente esta gente. No hay ninguna manera de expresar la condena a lo que está ocurriendo. Y no tienen esperanza para el futuro. Necesita haber, por lo tanto, algún mecanismo allí. Necesita que haya un mecanismo de monitorización de derechos humanos para que la gente pueda expresar su frustración, pueda acabarse la impunidad y haya alguna forma de seguir adelante para que la gente pueda tener esperanza en el futuro. Además, curiosamente, esta es la única misión de la ONU que no tiene esa competencia, que no puede hacer nada en materia de derechos humanos en un territorio como este, tan necesitado de esa supervisión. Sí, pues es el único... Es la única misión moderna de mantenimiento de paz sin un mecanismo de supervisión de las Naciones Unidas. Es la única que se ha formado en las últimas décadas sin esta supervisión y es necesario que haya algo allí. Los marroquíes, para su crédito, han progresado en los últimos años, han cambiado la Constitución, han ratificado más convenios de las Naciones Unidas, han empezado a permitir a los informes de las Naciones Unidas, pero realmente, por ejemplo, el informe especial sobre torturas ha estado allí en septiembre y octubre del año pasado, pero solamente ha podido estar allí 1 o 2 semanas y luego se va y a lo mejor no vuelve en otros 5 años. Realmente se necesita alguien que esté allí sobre el terreno todo el tiempo. Un ejemplo de las dificultades aquí y la necesidad de este mecanismo es Aminatou Haidar, el que ha ganado el premio de la paz de Robert F. Kennedy y está allí en el Sáhara Occidental. Cuando fuimos a las Naciones Unidas nos dijeron que en el Sáhara Occidental no se nos permite reunirnos con nadie a no ser que obtengamos permiso del gobierno de Marruecos. Y cada vez que pedíamos permiso para reunirnos con Amina o con su equipo, se nos negaba. Así que el pasado octubre finalmente el gobierno de Marruecos finalmente permitió que esta reunión se celebrase. Aminatou se reunió con Christopher Ross y le podéis preguntar sobre ello la semana pasada. Y cuando iba conduciendo hacia su casa, su coche se vio rodeado de policías y dándole golpes, sacudiéndolo, la sacaron del coche, la pegaron allí mismo en la calle, sacaron un cuchillo, uno sacó un cuchillo y milagrosamente pudo escaparse. Y entró en su casa, oyó golpes fuera y vio
a los policías destruyendo su coche. Realmente es algo loco, una cosa increíble. ¿Y por qué pueden hacerlo? Pues lo hacen porque bloquean el acceso a la prensa internacional. Y es muy difícil para una organización de derechos humanos entrar allí. Por eso necesitamos un mecanismo que pueda estar allí en el Sáhara Occidental.